Vamos directos al grano. Hoy vamos a desgranar un material que literalmente está revolucionando tanto el sector industrial como el residencial. Los suelos de resina epoxi, concretamente en el mercado colombiano. En este análisis a fondo vamos a destapar los costes reales, los tipos que existen y las alternativas que hay encima de la mesa. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestro plan de ruta es muy claro. Veremos qué es exactamente la resina epoxi, qué factores disparan o reducen su precio, las opciones de diseño, el eterno debate de si hacerlo uno mismo o contratar a un profesional, cómo se compara con otros materiales y, para rematar, las tendencias que van a arrasar de aquí a 2026. Punto número 1. ¿Qué es exactamente la resina epoxi? A ver, hay que tener algo claro desde el principio. Esto no es simplemente una capa de pintura gruesa, es pura química en acción. Hablamos de la mezcla de una resina de polímero con un agente endurecedor. El resultado, un plástico extremadamente rígido que se adhiere directamente sobre superficies como el hormigón. Y lo mejor es que crea una superficie monolítica, es decir, un espacio continuo de principio a fin sin una sola junta ni ranura. Es casi mágico, la verdad. Pero claro, todo material tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Por un lado, tenemos ventajas brutales. Una durabilidad frente a impactos que parece de otro planeta, resistencia total a derrames químicos y, al no tener juntas, una higiene absolutamente impecable. Pero ojo a la letra pequeña. El coste inicial es bastante alto. La superficie se puede volver una pista de patinaje si se moja y no tiene aditivos antideslizantes y, sobre todo, es extremadamente sensible a la más mínima humedad en el suelo antes de instalarlo. Pasamos al punto 2. Factores que definen el precio. Un momento para fijarnos en esta cifra, porque es para quedarse de piedra. En Colombia, el rango de precio por metro cuadrado oscila entre unos 60.000 y más de 300.000 pesos. Es una brecha absolutamente gigantesca, ¿no es cierto? Bueno, pues semejante diferencia no es fruto del azar y merece la pena entender exactamente a qué se debe. Y es que el precio final no es solo lo que cuesta el bote de resina, que va, es un cóctel de variables súper específicas. Hablamos del tipo exacto de material que se elija, el estado previo de la superficie, los milímetros de grosor que necesite el proyecto, si el diseño es una obra de arte compleja y, por supuesto, la especialización de la mano de obra. Todo suma. Pero aquí está la verdadera trampa, el gran coste oculto en el que casi nadie piensa, la preparación de la superficie. Estamos hablando de desengrasar a fondo, reparar hasta la más mínima grieta, pulir mecánicamente el concreto o incluso instalar barreras de vapor si asoma la humedad. Saltarse este paso es, literalmente, tirar el dinero, porque el suelo acabará fallando en cuestión de meses. Es la base de todo el tinglado. Tercer punto en nuestra lista, opciones y estilos de pisos. Hay un mundo de diferencia entre la opción más sencilla y la más bestia del mercado. Por un lado, tenemos el epoxi de capa fina, que apenas tiene entre 0,1 y 0,3 milímetros. Es económico y va genial para zonas donde apenas hay tránsito, pero en la otra esquina del cuadrilátero tenemos el mortero epoxi. Esto ya son palabras mayores. Se mezcla con arena de sílice, supera los 6 milímetros de grosor y aguanta lo que le echen. Ideal para fábricas o talleres con maquinaria pesada, lo que lógicamente dispara su precio. Ahora bien, si nos metemos en el terreno del diseño premium, hay que preparar la cartera. El epoxi metálico es una pasada. Los instaladores mueven pigmentos a mano para crear un efecto de mármol fluido espectacular. Y luego está el epoxi 3D, que básicamente encapsula fotografías de altísima resolución bajo capas y capas de resina transparente. Estas dos opciones tocan el techo de precios del mercado, porque no se paga solo el material, se está pagando a verdaderos artesanos. Sección 4. Instalación. ¿Hacerlo uno mismo o llamar a un experto? Vamos a repasar el proceso real de instalación, que consta de 5 fases bastante intensas. Primero, un pulido agresivo para abrir los poros del suelo. Segundo, una imprimación para sellar bien. Tercero, se vierte la capa base principal. Cuarto, el toque final con los selladores para dar brillo y proteger del sol. Y quinto, toca armarse de paciencia, porque el curado paraliza esa zona por completo entre 3 y 7 días. Fácil, lo que se dice fácil, no es. Entonces, surge la gran duda. Hacerlo en plan bricolaje abarata mucho el inicio, sin duda, pero el riesgo de que al mes se empiecen a formar burbujas o se despegue por completo es altísimo si no se tienen herramientas industriales. Contratar a profesionales pica más en el bolsillo al principio, pero realizan pruebas de humedad, ofrecen garantías firmes y aseguran que el suelo no va a dar dolores de cabeza. A veces lo barato sale carísimo. Vamos al punto 5, el epoxi frente a otras alternativas del mercado. Llegados a este punto hay que ser muy honestos. ¿Es de verdad el epoxi la única opción decente que existe hoy en día? Para que este análisis sea realmente útil, tenemos que ponerlo frente al espejo con sus mayores competidores.
Si miramos los números fríamente, el hormigón, o concreto pulido, suele ser más amable con el presupuesto inicial, pero, claro, es poroso, y mancharlo es demasiado fácil si el mantenimiento no es constante. Por otro lado, las baldosas de vinilo de lujo o PVC son un comodín fantástico, muy económicas, se instalan en un abrir y cerrar de ojos, pero, seamos sinceros, no le aguantan ni un asalto al epoxi en lo que a tolerancia a la abrasión extrema se refiere. Al final del día, todo depende de para qué se vaya a usar el espacio. El epoxi es el rey indiscutible para una nave industrial, un taller mecánico o cualquier sitio con derrames químicos y tráfico pesado. Pero si hablamos de un hospital, una escuela o el salón de una casa, el vinilo es una maravilla. Aporta calidez, amortigua el ruido y se monta rapidísimo. Cada material brilla en su escenario ideal. Llegamos al punto número 6. ¿Hacia dónde vamos? Tendencias de diseño para 2026. Hay que olvidarse de esos suelos industriales hiperbrillantes que casi ciegan con los reflejos. Las proyecciones para un par de años vista apuntan hacia algo mucho más orgánico. Vienen pisando fuerte los tonos tierra, las arenas y los grises súper cálidos. Y el acabado estrella será el mate o satinado. ¿Por qué? No es solo una cuestión de estética minimalista, es puramente funcional. El acabado mate oculta muchísimo mejor los pequeños arañazos y el desgaste diario en estos espacios tan limpios y continuos. Y a nivel de tecnología, el cambio es espectacular. Cada vez importa más la calidad del aire en interiores, así que la industria está priorizando resinas 100% ecológicas, libres de disolventes y con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, es decir, adiós a los gases tóxicos. Además, por fin están perfeccionando fórmulas que son totalmente compatibles con los modernos sistemas de calefacción por suelo radiante, uniendo durabilidad y máximo confort térmico. Así que, para terminar, nos quedó esta profunda reflexión. Cuando toca planificar un espacio, ¿cuál es el verdadero precio a pagar a largo plazo? ¿Tiene más sentido ahorrarse dinero hoy en un material que obligará a cerrar operaciones por mantenimientos constantes? ¿O resulta más inteligente realizar una mayor inversión inicial en un sistema monolítico que rendirá a la perfección durante décadas? Al final, el lujo más grande que existe es poder olvidarnos por completo del suelo que pisamos. Es para pensarlo muy bien. Nos despedimos hasta el próximo análisis.